Señor, en el nombre poderoso de Jesús, amén. Si usted no escuchó, diga amén. Amén. Amén igual, amén. Bien, venimos hablando en la serie Maduros en Cristo. Ya usted ha estado los domingos anteriores y en este caso el apóstol Pablo, a partir del versículo 18 en el capítulo 3, recordemos que la semana pasada hablamos de los frutos de un resucitado. ¿Qué debería, el deber ser, qué debería evidenciar una persona que ha tenido un encuentro con Jesucristo? ¿Ok? Eso lo vimos la semana pasada y es lo que habla el contexto del carácter que debe tener, en este caso, un creyente, un cristiano. Pero Pablo, Dios a través de Pablo, está dejando, y Germán lo decía el domingo pasado, Dios no nos dice, bueno, sean santos. Si nos dice en qué áreas necesitamos ser santos, está hablando con mucha practicidad, con cosas muy diarias de lo cotidiano. Y en esta misma de dejar todo muy claro, muy práctico del diario vivir, también nos está diciendo cómo debería ser la manera de conducirnos en la familia, la manera de conducirnos en las relaciones, porque si nos conectamos con el mensaje de la semana pasada, un creyente que ha resucitado, que está haciendo morir todo lo terrenal, yo no sé si para usted fue esa frase de esta semana, y nos las decíamos en la casa, muere lo terrenal, haz morir la carne, cuando quería salir algo, ¿no? Entonces, si un creyente quiere hacer morir lo terrenal, eso se evidencia en la manera de relacionarnos, en sus relaciones más cercanas, que ya las vamos a ver. ¿Y qué pasaba? Eso nos está haciendo allí. Pero decíamos la semana pasada que la fe de la iglesia estaba siendo amenazada. La fe de la iglesia en Colosa estaba siendo amenazada. ¿Y qué pasaba? Si el cristiano de la iglesia, su fe estaba siendo amenazada, y yo quiero que usted entienda lo siguiente, cuando un creyente se aparta del Señor, en lo primero que se evidencia su ausencia espiritual, en lo primero donde se empiezan a ver, en este caso no los frutos, sino las obras de alguien que se apartó, es en la familia. Diga conmigo, en la familia. ¿Por qué? Porque es a las personas con las cuales convive, que ve todo el día, que donde hay fricción, y es allí donde se empiezan a evidenciar o los frutos de la obra del Espíritu Santo o las obras de la carne. Y es lo que Dios a través de Pablo nos quiere enseñar, que si hemos resucitado, si somos creyentes, si estamos madurando, entonces esa madurez se tiene que ver en nuestras relaciones. Ahora miren, bien interesante esto, porque lo que vamos a ver muestra un poquito, si un gnóstico, si alguien que practica la nueva era, la metafísica o cualquier religión, lee esto, dice, bueno, estos son buenos principios morales, ¿sí? Y uno dice, bueno, sí, son principios morales. Por ahí alguien decía que probablemente Pablo pudo haber copiado y pegado, porque son principios de armonía en las relaciones, ¿sí? Pero ahora mire bien, ¿qué nos diferencia? ¿Qué diferencia esta enseñanza a esos principios morales? Solo se las menciono para que usted caiga bien en cuenta. ¿Qué diferencia esta enseñanza bíblica a los principios morales? Se lo explico rápido. Uno, que es el cristianismo suple el poder para que nosotros podamos realizar lo que nos manda. Es decir, por ejemplo, ya lo vamos a ver más adelante, nos está diciendo, casadas, sujétense a vuestros maridos. Quiere decir que Dios nos suple a través de Cristo el poder para que nosotras las casadas podamos sujetarnos. Él no nos da la orden y ya, y ve a ver tú cómo haces, no, sino que a través de Cristo tenemos el poder para hacer lo que
que se nos manda. Esa es la primera diferencia. La segunda cosa que nos diferencia de principios morales es que el cristianismo presenta un nuevo propósito. ¿Y cuál es ese propósito? Lo tenemos en el versículo 17, lo hablamos la semana pasada, y en el 23-24. ¿Cuál es el propósito? Hacerlo todo para la gloria del Señor. ¿Sí? Hacerlo todo, o sea, si yo me voy a sujetar, lo quiero hacer para la gloria del Señor. Si yo como hijo voy a obedecer, lo voy a hacer para la gloria del Señor. Y lo tercero es que el cristianismo nos da un modelo. Amén. Nos da un modelo. ¿Quién es el modelo? Cristo. Cristo es nuestro modelo. Y a medida que yo voy madurando, que va creciendo mi carácter, eso entonces se va evidenciando en nuestras relaciones. Y aquí entonces el apóstol habla de tres relaciones. De tres relaciones. La primera, la relación matrimonial. A ver cuántos esposos, esposas, casados hay acá. Vamos empieza con las casadas, empiezas con las mujeres. Entonces la primera relación es la relación matrimonial. Fíjese que nos deja el Señor muy claro cómo es la familia. La familia es esposa, esposo, hijos, ¿sí? No es concubino, no es hombre-hombre, no es mujer-mujer, es esposa, casada, porque fíjense que dice casada, y no tengo mi Biblia física porque es otra versión, por eso me traje en el teléfono, porque es la Reina Valera. Entonces habla casada, o sea, habla de matrimonio. Entonces está hablando de un matrimonio constituido, está hablando de hombre, mujer e hijo. Ya por ahí nos deja claro algo muy claro. Entonces la primera relación, la matrimonial, y habla a las casadas. Mire lo que le dice: estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Esa palabra sujeta que Pablo usa allí es la misma palabra que se usa en rangos jerárquicos de milicia, ¿ok? Una palabra que en el original significa estar sometido a un rango, Habla de niveles de jerarquía que hay que respetar. Y es lo que Dios nos está diciendo a nosotras. Nos está diciendo: te vas a sujetar porque en la familia, en el matrimonio, tiene que haber alguien que sea la autoridad y tiene que haber alguien que se le sujete a esa autoridad. Entonces estamos diciendo que es el respeto que una esposa amorosa, por favor ponga entre comillas amorosa, es el respeto que una esposa amorosa muestra. Porque está consciente, entendemos que nuestro hogar necesita una cabeza, necesita que haya alguien que sea el que tome las decisiones, el que tenga la autoridad, pero también el que le rinda, ¿cómo sería la palabra? Le rinda, ¿cómo? No, él le rinda al Señor. Le rinde cuentas, sabiendo la mujer que ella le corresponde respetar y sujetarse porque sabe que Él es la cabeza y porque Él le va a rendir cuentas al Señor. Y tiene que ver, esta sujeción tiene que ver con una orden, hermano, con orden. No está hablando de autoritarismo, no está hablando de maltrato o de machismo, nada que ver con machismo, nada que ver con maltrato, con autoritarismo. Está hablando de un orden que Dios designó que así fuera, donde Dios dijo: la cabeza es el hombre el que va a rendir cuenta por su familia. Tiene que ver entonces, como te decía, con orden y autoridad. No tiene que ver con valor. Bueno, porque el hombre vale más. No tiene que ver tampoco con habilidad. Porque el hombre es más habilidoso. No, tiene que ver es con orden y autoridad, no con valor ni habilidad. Por eso para nada es una cuestión de machismo, para nada es una cuestión donde, bueno, la mujer queda maltratada y la mujer es la sirvienta, ¿no? Porque ya vamos a hablar del caballero, de los esposos. Entonces, no tiene que ver con que el hombre es más inteligente o mejor, tiene que ver con orden, con autoridad. Es una sujeción voluntaria, mis hermanas, no por un esposo exigente. Obedéceme porque la Biblia dice. Hermano, ni se le ocurra hacer eso, porque entonces la mujer también estaría autorizada a decir: ámame porque la Biblia lo dice.
¿me entiende? Y esto no se trata de la convivencia matrimonial. En un matrimonio, en una pareja que está madurando en Cristo, y por eso hago la acotación, por una pareja que está madurando en Cristo, nada es por exigencia, no hacemos nada. Yo no me sujeto porque Él me exige, tienes que sujetarte, ni yo le digo a Él, tienes que amarme, sino es una cuestión de que es algo voluntario, de que es algo porque queremos, ambos queremos. ¿Cuál es el motivo? Ambos queremos agradar y obedecer lo que dice el Señor. ¿Estamos aquí las casadas? Ahora le digo algo a los esposos. Por favor, no nos las ponga tan fácil. ¿En qué sentido? Uno que es así, mandado, que le gusta mandar a una, que le gusta mandar, y el esposo que es relajado. Hermano, no las ponen facilita, ¿me entiende? Uno que está luchando para sujetarse y el esposo que no termina de tomar decisiones, que no sabe tomar decisiones, que le cuesta, pero arroz o pasta, ay, no sé, por decirle un caso, ¿será que? Entonces termina la mujer tomando el mando porque no tiene una cabeza, porque la cabeza tiene, ¿cómo se llama? El hipo, esa cuestión que tienen algunas personas que son flácida, y entonces tiene una cabeza que va y viene, que no sabe. No, hermano, tome las riendas de su casa sin autoritarismo, sin machismo, sin maltrato, y ya lo vamos a ver, esposo. Pero entonces hay una esposa que confía en su esposo, hay una esposa sabia que lo más probable, no les pregunto, esposas, no les pregunto, pero estoy segura que en alguna oportunidad su esposo tomó una decisión que tú no estabas de acuerdo. ¿Y cómo le fue al esposo con la decisión que tú no estabas de acuerdo? Metió no digo la pata, el cuerpo. ¿Y qué es la primera frase que se le viene a ustedes, no, a otras mujeres? ¿Qué se le viene la primera frase? Te lo dije. A veces las que estamos caminando en el camino de la sabiduría no se lo decimos, pero se lo estamos diciendo igualito. Se lo estamos diciendo de la misma manera. Entonces ahí entra la confianza. Uno, la confianza en el esposo. Y segundo, en casos como esos, en momentos como esos, es entonces asumirlo. Nos equivocamos los dos. ¿Me entiende? Nos equivocamos los dos. Es culpa tuya, porque empezamos a responsabilizar. Es culpa tuya, porque tú hiciste, porque tú hiciste. No, asumimos los dos las consecuencias, la falla, la falta, y hermana, y seguimos confiando. Y habrá un momento cuando ese hombre sabrá tomar decisiones. Pero a ti y a mí nos motiva a sujetarnos. ¿Por qué? Porque queremos agradar al Señor. Porque fíjate que el versículo 18 dice: casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene. Como conviene. No, esto muchos hombres, caballeros, lo usan como excusa para decirle a la mujer: bueno, sujétate porque te conviene. No, lo que el Señor está diciendo es: sujétate porque esto agrada al Señor. Agrada al Señor. Vamos con los esposos, relación matrimonial. ¿Dónde están los esposos? Habla allí, marido, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Para el término amad, la palabra que se utilizó en el original es ágape. En su conjugación se usó agapao, que es un amor, es un tipo de amor. Cuando Dios está diciendo allí a través de Pablo, está diciendo: marido, amad a vuestras mujeres, no es con el énfasis sexual. No es con el énfasis sexual, ni siquiera es con un énfasis emocional. Lo que la palabra quiere decir, esa palabra ágape, amor, es un amor solidario. ¿Sí? Solidario. Y le voy a leer un concepto que conseguí de esa palabra y me gustaría que usted prestara atención, caballero. Présteme atención, ya usted me va a entender por qué necesita prestarme atención y la esposa va a estar más atenta. El concepto dice:
actitud mental, subraye mental, actitud mental deliberada que se preocupa por el bienestar de la persona amada. Voy otra vez. Actitud mental deliberada que se preocupa por el bienestar de la persona amada. Subraye actitud mental. Mental. ¿Por qué? Porque los hombres por naturaleza, esposas, dígame cómo es su esposo. Distraído, ¿sí? ¿No? Es el mío, tú no, papi, tú no. Son distraídos. ¿Sí? Si van a cocinar, solo pueden cocinar el arroz. No pueden cocinar arroz, pasta, caraota, huevo y lavar a la vez y hacer asesoría, porque es algo físico, es algo normal y físico. Pero entonces allí lo que el Señor está diciendo, que los esposos necesitan poner toda su atención, toda su concentración para procurar el bien de la persona que ama. Es decir, esposo, usted se tiene que concentrar, se tiene que enfocar, se tiene que, dígame otro sinónimo, enfocar, concentrar, atender, todos los sinónimos que usted puede encontrar para expresarle ese amor solidario a su esposa. Es un amor, hermano, sacrificado, es un amor generoso. Y si usted compara este texto con Efesios capítulo 5, ni se lo menciono, porque allí la cosa se pone más fuerte, porque Pablo le está diciendo, esposos, amen a sus esposas, y te da la medida, esposo, te da la medida. ¿Cómo la vas a amar? Usted se acuerda del texto, lo que pasa es que no me lo quiere decir. ¿Cómo dice el texto? ¿Cómo la vas a amar? Como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para purificarla y presentársela a Él mismo. Le da la medida de cómo debe ser el amor. Entonces lo compara con la entrega de Cristo. Es un amor enfocado, es un amor con propósito. ¿Por qué? Porque está diciendo, se sacrificó, la limpió para presentársela a Él mismo. Entonces ese amor significa que te niegas a ti, hermano. No, de pronto obviamente las mujeres tenemos la carga de la casa, ¿sí? Y cónchale, también necesitamos, ¿verdad?, la ayuda. ¿Cuántas dicen amén? La ayuda del esposo, que mientras el uno está cocinando, el otro está atendiendo al muchachito, o está pasando el lampazo, que está haciendo algo, está colaborando, se para tan temprano como ella, se sacrifica tanto como ella. Si hay algo que hay que desarraigar, hermano, es la cultura así como en las casadas se desarraiga el feminismo, ¿sí? Con esas casadas, sujétense, se desarraiga el feminismo. Con este amor del esposo se tiene que desarraigar el machismo, donde el esposo se sienta y entonces sale el séquito, esposas e hijos, a servirle al esposo. El esposo agarra, se levanta, ni siquiera es capaz de poner el plato en el fregador, nunca, no llena la jarrita, no saca la basura, ¿me entiende? De ese amor está hablando Pablo, de ese amor generoso, de ese amor sacrificado, de ese amor que procura el bienestar. Pero mira bien también, dice amar sin cambiar. Bueno, yo amo por un tiempito. No, amar sin demandar. Bueno, es que yo te atendí y ahora como yo te atendí, dame a mí. Amar sin esperar. Y mira cómo dice el versículo, no, hermano, no seáis ásperos con ella. Y hay un verso, se lo voy a buscar en Primera de Pedro, anote la cita, para que sepa que le estoy hablando la palabra. Primera de Pedro 3:7. Usted dirá, bueno, Pablo nunca estuvo casado, ¿sí? Pero aquí habla Pedro sí estuvo casado. Y dice, vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil,
como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Hay otra versión que dice: en cuanto a ustedes los esposos, sean comprensivos con sus esposas. Reconozcan que ellas no tienen la fuerza de ustedes, pero que también a ellas Dios les ha prometido la vida eterna. Si ustedes lo hacen así, Dios escuchará sus oraciones. Es lo que Pablo está diciendo: no seáis ásperos. Es lo que Pedro dice: trátala como un vaso frágil. No está hablando de debilidad, a lo que hablan las feministas. No está hablando de pobrecita, de víctima, no. Está hablando de un amor solidario. Está hablando de un amor generoso. Está hablando de un amor delicado. Entonces, usted tiene que cuidar un poco más sus palabras hacia su esposa. Usted necesita también cuidar de los abrazos, de los amapuches, porque entonces imagínese un matrimonio donde la esposa se sujeta, donde la esposa le respeta. Y esto es muy lindo, porque si la esposa ve a su esposo como la cabeza, hermano, siempre habrá una admiración. Lo admiro cómo busca el Señor, admiro sus decisiones, admiro cómo hace esto, cómo cambia, cómo ora, cómo se mete con la palabra. Entonces me hace más fácil sujetarme, porque tengo un esposo que es la cabeza, ¿me entiende? Obviamente el Señor allí no nos dice: bueno, sujétate cuando Él se porte bien, o sujétate cuando Él sea creyente. No, nos está hablando a las casadas cristianas, nos está diciendo: sujétate. Ya Él le rendirá cuenta al Señor de su actitud. Y entonces le dice al esposo: imagínate, entonces tienes a una esposa que se sujeta, que te admira, entonces tú vas a ser recíproco en el amor, en el cuidado, en buscar el bienestar de ella, en también admirarla. Entonces vas a escuchar cuando haya alguna decisión que tomar, tú como esposo la vas a escuchar, la vas a incluir. En algunos momentos vas a tomar la decisión o tomando la idea que ella te dio, y eso no te quita autoridad, eso no te resta, todo lo contrario. Y eso va a hacer que la relación matrimonial, hermano, fluya y sea mejor. ¿Por qué? Porque tanto él como yo queremos agradar al Señor, porque tanto él como yo queremos obedecer lo que dice el Señor. ¿Cuántos dicen amén? La segunda relación que menciona allí Pablo es la de los padres con los hijos, padres e hijos. Y comienza en Colosenses, en el versículo 20, si no me equivoco. Dice: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Y leía, tengo casi 2 semanas estudiando ese pasaje, y leí en alguna página, en algún libro por allí, que uno de los vicios, escuchen, y me lo tiene que escuchar el papá, los papás, porque aunque habla de los hijos, es bueno, esto va quizás más para los padres. Uno de los vicios del paganismo es la desobediencia a los padres. Como padres, y porque ya le voy a explicar por qué le hablo a los padres. Como padres tenemos que estar conscientes, hermanos. ¿Cuántos tienen hijitos? Grandes, pequeños, abuelos, tíos, que ya son abuelos, que ya son... Como padres, tú y yo necesitamos estar conscientes que parte de los últimos tiempos es que obviamente la maldad crezca, y que en este tiempo el destructor, el enemigo, va a buscar, y esto me llamó mucho la atención, porque uno de los planes del enemigo para este último tiempo, ¿sabe cuál es? Es abolir toda la autoridad paterna, toda la autoridad de los padres, a tal punto que usted está viendo leyes donde dice que los padres no pueden tomar las decisiones por sus hijos pequeños, que si el hijo quiere ser árbol, que el hijo sea árbol porque es lo que él quiere. ¿Por qué cree usted que salió esta ley en Miami, Lucy? No digan gay.
Que yo, ¿qué es eso? ¿Qué quiere decir? Buenísima la ley. ¿Por qué? Porque la ley dice allí para los colegios, imagínate tú, la ley es para que en los colegios los maestros hasta los 9 años, 9, 10 años, no le enseñen nada sobre homosexualismo, lesbianismo a los niños. Y le dejen esa autoridad ¿a quién? A los papás, porque esa es nuestra responsabilidad, no es del Estado, no es del gobierno, no es de los niños, es nuestra. Y salió esa ley que entonces en los colegios no se pueden enseñar a los menores de 10 años nada sobre estas cosas sexuales, porque obviamente lo van a enseñar distorsionado. Eso le corresponde a papá y a mamá. Entonces tú y yo como padres tenemos... También, sí, que es entonces donde tenemos ese canal, que tiene muchos parques a nivel mundial, que tiene a los muñequitos, que tiene las comiquitas y las películas más lindas, más chéveres, pero es un canal que usted vio, si usted me tiene ahí en su estado, que salió hace poco la coordinadora, no sé qué cosa, de ese canal, del ratoncito, que tiene más de 50 años, diciendo, ya eso se sabía, pero ya diciéndolo explícitamente, que ellos lo que procuran es que todo su contenido sea para fomentar la cultura LGBTQIAPN+, ¿sí? A nuestros hijos. Es un enfoque, hermano, de este canal, de esta cuestión. ¿Por qué? Porque lo que el enemigo quiere es abolir toda la autoridad paterna. Por eso es entonces donde solamente, y usted debe estar, porque cuando yo leí esto, es verdad, donde solamente pronunciar la palabra autoridad en algunos círculos genera incomodidad. Donde tú hables de autoridad, de la esposa al esposo o de los hijos a los padres, ya hablan de autoritarismo. Cuando tú hablas de autoridad, es entonces para ellos igual autoritarismo. Están hablando del feminismo, están hablando de que al niño hay que dejarlo ser y hacer y descubrir como él quiere. Pues si a los 5 años él quiere ser árbol, pues que sea árbol, porque él está inclinado, él tiene su derecho. Hermano, es totalmente antibíblico, antidios, satánico. Y ahí usted tiene que estar claro. Entonces, la sola palabra autoridad en algunos círculos es anatema, de manera que ya los niños, y esto es bien importante, papá, de manera que ya los niños no necesiten hacerle caso a la instrucción, a las enseñanzas de sus padres. Ese es el enfoque, que tus hijos no te hagan caso, que tus hijos no te obedezcan, que tus hijos no aprendan. Y yo quiero decirte, papá, bien sea que estén pequeños, bien sea que estés grande, bien sea que ya estén más grandes, obviamente en este contexto es los hijos que viven en casa. Porque ya cuando el hijo sale de casa, que se casó, ya hay un principio de honra, más no de obediencia. ¿Ok? Lo dejo claro a las suegras que tenemos acá. Es un principio ya de honra, de respeto, de provisión económica, aún de escucharle consejo, pero ya como obediencia, ya no, ya somos esposo, esposa, ya somos nosotros, ¿ok? Esto es para los hijos que viven en casa. Entonces, los hijos no van a aprender, escúchenlo, no van a aprender solos a obedecer. No es que cuando el hijo te tenga 15 años y se le aparezca un amiguito enseñándole pornografía, de la nada tu hijo va a obedecer. No, la obediencia se enseña desde... Escuche, usted me va a decir fanática, me va a decirlo, pero a mí me ha resultado, se enseña desde que nacen. Porque yo no puedo esperar a que tenga 5 o 10 años para enseñarle a obedecer. Yo se lo enseño desde que nace. Amén. Los hijos no van a aprender solos a obedecer. Es responsabilidad nuestra. ¿Por qué te digo todo esto? Porque dice, hijos, obedeced a vuestros padres. Pero para que ellos obedezcan, tiene que haber padres que les enseñen la obediencia. Tiene que haber padres que les enseñen la honra, a honrar, que les enseñen el respeto. Y las que están aquí que son maestras afuera, pero maestras aquí adentro también con los niñitos, se dará cuenta y confirmará que esta generación, hermano, no respeta.
no respeta. Vaya usted cuando usted tenía los más adultos, que usted le fuera a decir a un adulto, tratarlo solamente tú, a decirle, ¿me puedes prestar tú? Chacho, ¿qué le hacía a tu mamá? Tú, Ana, no, tú no hacías eso, Ana, tú no. Te acomodaba un dientecito del manotón que te soltaba por decirle tú, por ir a una casa y pedir agua. Obviamente fueron extremos, ahí sí hubo un poquito de autoritarismo, de maltrato, hermano, pero entonces esta generación se fue a una empatía excesiva, se fue a una empatía tan excesiva que usted ha visto los memes, ¿verdad? Donde sale la bendición, como le dicen ahora la bendición, y la bendición está destrozando la casa y la mamá metida en el teléfono o hablando. Nos fuimos al otro extremo. Pero esa mamá no corrige, esa mamá no pegarle, no, porque eso es maltrato físico, emocional, espiritual, no sé qué guarandinga, no sé qué cosa, no, pero si yo soy una mujer, en este caso como mamá, como padre, que nos metemos con la palabra, que nos instruimos primero nosotros con la palabra, vamos a entender muchas cosas, como cuáles, como entender lo que dijo por allá el proverbista, que la necedad, hermano, ¿qué es la necedad? La insensatez, la inmadurez, dice, la necedad está ligada al muchacho. Entonces, ¿cómo yo como papá le voy a delegar? Y por ahí habla alguien de que es un acto cruel. Dejar que los niños hagan lo que ellos quieren es algo cruel. Imagínese usted. Entonces, yo como papá, como mamá, no puedo delegarle al hijo la responsabilidad de decidir qué hacer, cuándo estudiar, cómo estudiar, cuándo comer, qué comer. Ya que yo no como esto. Yo todavía tengo tantos años y no como algunas cosas. Pero le delegamos a los hijos la autoridad de que cuándo comer, qué hacer, y qué almorzamos hoy, y es el hijo el que decide. Y de qué hacemos esto, y es el hijo el que en estos días, hace mucho tiempo atrás, una mamá con un hijo, el hijo grande de 10 años, estaba enfermo, 10, 11 años, estaba enfermo. Y la mamá, tómate la medicina. No, que no me gusta. El chamo estaba con fiebre, no sé qué, y como no le gustó, el niño no se tomó la medicina. Mire, yo me estaba ahí revolcando. O sea, ¿cómo porque no le guste? Tiene fiebre, tiene vómito, tiene esto, tiene lo otro, y es grande, porque ya es grande, 10 años. Y cómo, entonces yo, me tuve que controlar, inhala, exhala, respira profundo, y empecé, hijito, muchas cosas de las que tú vas a hacer en la vida, las vas a tener que hacer sin que te guste. O tú crees, porque era una familia cristiana, o tú crees que al Señor Jesús le gustó morir en la cruz. Sin embargo, por obediencia lo tuvo que hacer. Entonces, si usted quiere agradar al Señor, tómese la medicina. Y la mamá ahí, la mamá callada. Al final, ¿qué cree usted que pasó? El muchacho no se tomó la medicina, porque la mamá no pudo en ese momento obligarle a que se la tomara. ¿Me entiende a los extremos que estamos llegando? ¿Me entiende? Que es el niño el que decide. Y eso, hermano, es competencia nuestra. Efesios 6, capítulo 1, ahí habla, honra a tus padres y honra a tu madre, a tu padre, para que te vaya bien y seas de larga vida, hermano. Somos nosotros los padres los que les acortamos la vida a ellos, porque no les enseñamos la honra, el respeto, la obediencia desde niños. No puedo pretender que a los 15 años el muchacho me obedezca. Y ahí, de hecho, le cuento a los que tienen hijos pequeños. Le veíamos en estos días videos, nos estamos instruyendo muchísimo con familia. Y este pastor decía que desde los 10 a los 15 años es la última etapa, el último momento que como padres tenemos para producir, para que ellos produzcan y se preparen para la vida. Ya después de los 15, ya los 18, no, era como hasta los 18. Ya después de ahí, ya no podemos hacer nada. Ya a partir de los 18, el muchacho ya hará todo lo que le fue sembrado.
¿Me entiende? Mire la responsabilidad que usted y yo tenemos. El hijo no va a honrar si yo no le enseño la honra. El hijo no va a respetar si yo no le enseño el respeto. Tenemos que entender, hermano, y esto me lo venía ministrando tanto el Señor en esta semana, que los niños son inmaduros, que por naturaleza no pueden escoger bien, no saben. Imagínense yo al mío que tiene 13, usted sabe que a él le gusta jartar, él no come, él jarta, Pero imagínense, porque ay, qué tan lindo, es que se ve tan cuchi comiendo 20 perros calientes. Es que entonces empiezo yo a justificar, es que claro, está en la etapa del crecimiento, está gastando más energía, es que no sé qué, es que bueno, y que se echa para adelante los 8 o 10 perros que él quisiera comerse. O que todos los días, si por él fuera, comiéramos pasta, desayuno, almuerzo, merienda y cena. Todo el día, todos los días fuera pasta. Ay, tan lindo, mi amor. Sí, mi amor, para complacerte, Rey. Ay, sí, para caer en empatía, para ser amigos. Hermano, no estamos para, aunque se genere una confianza, es claro que se genera un ambiente de transparencia, pero hermano, nosotros fuimos llamados a ser padres. El amigo es cómplice. El amigo calla, el amigo no corrige, el padre sí, el padre es el que forma, el padre es el que lo prepara para el futuro, el padre es el que prepara al hombre a ser un buen esposo, es el que prepara a la niña a ser una buena esposa, es nuestro deber. Pero entonces a los hijos que están aquí, que están grandes y que viven en casa, a ti te manda el Señor a honrar, a ti te manda el Señor a obedecer, porque fíjate, dice Colosenses 3, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada, hermano, agrada al Señor. La obediencia siempre agradará a Dios. La obediencia siempre será agradable. Y termino esta parte de los hijos con lo siguiente. Anote la cita, Hebreos 5:8. Hebreos 5:8. Porque es bien interesante el texto, porque el autor está hablando de Jesús como sumo sacerdote y está diciendo en el verso 8, y aunque era hijo, por lo que padeció, por lo que sufrió, dice otra versión, por lo que padeció, aprendió la obediencia y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Hermanos, padres, la obediencia en algunos casos se enseña con sufrimiento. Cuando usted ve, yo no puedo, un bebecito que va directo al tomar corriente, un bebecito, ven acá mi rey, te siento. Sabes, no puedes, porque eso es lo que nos están enseñando ahora. Y lo siento al bebecito, no puedes meter tu dedito allí porque ahí hay corriente eléctrica. Si lo haríamos así al bebecito, a la bebecita, no puedes meter tu dedito allí porque hay corriente eléctrica y eso es 110 y eso te va a producir y no sé qué. Si tú ves al muchacho que va directo, ¿qué tienes que hacer tú? ¡Pum! Zumbale la mano, dale en la mano. ¿Me entiendes? Él va a saber que ya eso no lo puede hacer. ¿Es agradable? Para nada. Los primeros que lloramos somos nosotros cuando tenemos que usar la varita de la corrección, cuando tenemos que dar en algunos casos, hermano, y la Biblia lo enseña. De hay momentos cuando hay que dar golpes. Obviamente no es puño cerrado, obvio que no es maltrato, por supuesto que tampoco es con ira, por supuesto que tampoco es en el momento de mayor rabia, no, sino hay momentos cuando tú tienes que dar. Ya hasta los 10, hermano, ya hasta los 10 no podemos pegar, aunque a veces a uno se le suelta la mano. Uy, muchacha, dije que te tengo lejos, párate. Yo ahí a veces suelto todavía la mano de cuando en cuando, ¿sí? Porque hay que poner orden también. Entonces, la obediencia se aprende. Jesús aprendió a obedecer sufriendo. Jesús aprendió el principio de la obediencia sufriendo. Obviamente, eso también tiene que ver con lo siguiente. Y pasamos al siguiente versículo de Colosenses. Cuando le habla a los padres. Padres,
Porque se nos olvida, muy chévere, el de la honra, la esposa, la sujeción, Admad, los hijos, pero le dice, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Ese verbo exasperar significa irritar, enfurecer, y hay otro que fue el que más me gustó, sacar de quicio. ¿Cuántos padres, y no le voy a preguntar a los hijos para que no vendan aquí a los papás, pero cuántos padres hacen que sus hijos salgan de quicio? Hermano, me incluyo, nos ponemos intensos, y ahí es donde entra la madurez de que si voy a corregir, necesito hacerlo con amor, con empatía, pero también con firmeza, pero sin sacar de quicio. Otra versión de ese mismo verso dice, no sean tan exigentes. Otra versión dice, educa con tacto. Educa, instruye, porque nos toca instruir, pero hazlo con tacto, con sabiduría. Y ahí es donde tú como padre necesitas entender que la disciplina no es maltrato. La disciplina no es maltrato. La disciplina es protección. La disciplina es formación. La disciplina es enseñanza. Proverbios 22:6. Instruye al niño, no a los adultos, no al adolescente, no al niño. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se va a apartar. Pero instrúyelo desde niño. Yo no puedo esperar a que crezca para enseñarlo. Me toca desde que está niño. Entonces, la disciplina tiene que hacerse con sabiduría, con amor. Padres que son, porque si en el pasado los padres fueron maltratadores, un poco hasta distantes emocionalmente, tenemos entonces una generación de padres que son sobreprotectores. No voy a mandar a levantar la mano de sus hijos. Sobreprotectores, que entonces no pueden, no hacen, no. Hermano, tú allí estás sacando de quicio. Tú allí estás exasperando. Y fíjate que el versículo dice, para que no se desalienten. Somos nosotros los que hacemos que ellos se desalienten, que ellos se desanimen, por quizás la sobreprotección, que no los dejamos hacer nada, que entonces nuestros miedos, ¿qué? Se los pasamos a ellos. Que nuestros traumas se los pasamos a ellos. Y no debe ser así. Diga conmigo, no debe ser así. El buen padre pasa tiempo con sus hijitos, enseña, hablando de papá, mamá, enseña, juega, le anima. El buen papá instruye, enseña al niño con la palabra, enseña al niño a caminar en el Señor. Se provee también de un ambiente donde los hijos puedan obedecer, donde los hijos puedan equivocarse, porque hay, y usted sí escuchó la semana pasada el programa de radio que hoy no va a haber. Ya le explicamos al final por qué. Pero Alfredo decía algo muy bueno que a mí me confrontó muchísimo. Porque él decía, los padres ahora le están diciendo a los hijos en casa, tú eres el rey, tú eres perfecto, no hay otro como tú eres el mejor. Que uno dice, bueno, pero no está mal. Pero cuando ese niño sale a la escuela, se encuentra otro niñito que es mejor en él en matemática, que juega mejor que él el fútbol, que es más elocuente que él. ¿Qué genera eso en el hijo? Genera frustración y genera ansiedad. Ahora, que le vamos a decir que es un bruto y que él no sabe y que él no... se fue. Gracias, papi. No, tampoco, pero sí necesitamos prepararlo para una realidad. Sí necesitamos ser conscientes de que en el ambiente donde están mis hijos hay otros.
niños que van a ser mejores en él en algunas cosas, y que eso no lo tiene por qué hacer sentir mal a él, eso no lo tiene por qué hacer sentir inferior. Entonces la familia provee un ambiente para que los hijos obedezcan, para que los hijos admiren, papá, mamá, que ellos te admiren, más por lo que provees, por supuesto que necesitamos proveer, pero también por tu naturaleza espiritual, también porque te ven buscando al Señor, porque también en algunos momentos te ven pidiendo perdón. Eso no es malo, eso no te resta autoridad, que en algunos momentos tú o yo como papá vayamos, hija, perdón, hijo, perdón, me excedí, te grité, el pellizco te lo di más duro de lo que debí dártelo, y que pidamos perdón. Eso, en vez de restarnos autoridad, hermano, ganamos más con ello. Entonces, se me venció el tiempo. Entonces, proveer un ambiente de confianza donde ellos no tengan miedo de hablar, de contarte, de que aun cuando pequen, ellos puedan contártelo, y sin juzgar, sin acusación, tú puedas ayudarles a caminar en el Señor y a buscar ese arrepentimiento. La disciplina es para formar, para corregir, para preparar para el futuro. Y la última relación que Pablo enseña es la relación laboral. Comienza en el versículo 22 hablándole a los siervos. ¿Quiénes son los siervos? Vienen a ser quizás contextualizados los empleados, ¿no? Pero para el momento, el mundo romano estaba lleno de esclavos. ¿Quiénes eran los esclavos? Prisioneros de guerra, convictos, deudores, secuestrados, personas secuestradas, hijos de esclavos. O sea, eran unas joyitas. ¿Sí? Eran unas joyitas, donde la cultura, y esto es interesante, no lo mencioné al principio, donde la cultura le daba toda la culpa, cuando ocurría algo malo en la familia o en el trabajo, toda la culpa era o de las esposas, o de los hijos, o de los esclavos. Nunca era del esposo, del papá o del amo. Siempre toda la culpa de lo que ocurriera era de la esposa, de la mujer, de los hijos y del esclavo. Y es una de las cosas que Dios, el Señor, viene a romper. Y entonces el consejo acá de Pablo no fue promover una rebelión a los empleados. Bueno, ustedes ya son libres en Cristo, como rebélense y hagan. No fue promover una rebelión, pero tampoco fue aprobar la esclavitud. Fíjate que dice, sirvan, le está diciendo a los empleados, si usted es empleado, dice, sirve con corazón sincero, temiendo a Dios. Que si tú estás allí en lo que eres la cajera de los chinos, tú estás haciendo tu función sirviendo de corazón al Señor, temiendo a Dios, ¿ok? Era la gente, y me impactó mucho lo que el Señor quiere enseñar aquí. Dice, la gente deja de ser esclava cuando comienza a trabajar para Dios. La gente deja de ser esclava cuando comienza a trabajar para Dios. ¿Qué le estaba enseñando el Señor allí a los esclavos? Sigue siendo esclavo, tú vas a seguir siendo esclavo. Ahora, el servicio que prestas, hazlo para el Señor. Allí está tu libertad. Allí está tu verdadera libertad, porque lo estás haciendo para Dios. Y fíjate que le dice más adelante, no lo hagas para que te vean, no lo hagas para quedar bien delante del hombre, no, hazlo. Por eso ese versículo 23, y todo lo que hagas, hazlo para el Señor, no para los hombres, porque de Él, y tan lindo el Señor, Dios sabía que los esclavos no tienen herencia, que los empleados no tienen una herencia como tendrían los dueños, los amos, pero el Señor le está diciendo, pero tranquilo, tú que eres empleado, tú que hoy eres empleado, tranquilo, tú tienes una herencia, la misma herencia espiritual que va a tener ese dueño de empresa que es cristiano, la misma herencia la vas a tener tú. Esa es tu recompensa, ahí está tu bendición. Entonces les está enseñando eso a los siervos. Y por último a los esclavos, a los amos, en el capítulo 4 le dice, sean justos, sean rectos. ¿Por qué? Porque tanto como el esclavo, tú también vas a dar cuenta delante del Señor. Entonces les está diciendo, está poniendo al amo y al esclavo creyente, los está poniendo en una igualdad.
en una igualdad espiritual. Tanto el esclavo como tú un día se presentarán ante el Señor. Tanto ese que es siervo como tú un día darán cuenta delante del Señor. Y es lo que Pablo le dice: trata entonces a ese siervo, trata entonces a ese empleado sin aspereza, sin amenaza, sin bueno, si haces eso, te voy a botar, no, sin amenaza, sin aprovecharte, sin ese abuso de poder. Y el mejor ejemplo, hermano, de un amo justo y recto está en Mateo capítulo 8, versículo 5, y termino con eso. Ese centurión que tenía a su siervo enfermo. ¿Qué hizo este centurión? Fue y buscó al Señor Jesús. Fue él y buscó al Señor: Señor, mi siervo está agonizando, está muriendo. Manda la palabra de autoridad, porque yo sé que es estar bajo autoridad. Y estaba preocupado por su siervo. A diferencia de otro por allí en Mateo 18, donde fue el amo malo, el siervo malo. Pero aquí el Señor nos demanda relaciones laborales de justicia, relaciones laborales de rectitud. Si es la relación de padres a hijos, entonces que haya un respeto. Y si usted se da cuenta, en las tres relaciones hay un solo principio, y es el principio de respeto y amor. De respeto, las casadas, los hijos y el siervo. Y de amor, del esposo, del papá y del amo. ¿Me entiende? Imagínese usted, yo quiero que usted se imagine la armonía, la bendición que habrá en un hogar cuando el esposo ama con el amor ágape, el amor solidario, el amor que, escúchame esposo, esa actitud mental que se concentra, aleluya, ¿cuántas mujeres dicen amén? Que se concentra en buscar el beneficio de la esposa. Pero cuánta armonía habrá en esa esposa que entonces a partir de hoy se sujeta y empieza a admirar a su esposo, lo valiente, lo esforzado, pero también ese hombre espiritual que busca al Señor. Hermanos varones, nosotras queremos esposos que nos representen. ¿Cuántas dicen amén? Que den la cara por nosotras, pero también queremos esposos que oren por nosotras. Queremos esposos que sean nuestros pastores y no que seamos nosotras, vamos para la iglesia y no sé qué. Hermano, no es responsabilidad de nosotras pastorear. No es responsabilidad nuestra ser las sacerdotes de casa, es responsabilidad de los hombres, de los cabezas. Hermano, usted dará cuenta delante del Señor de ser no solo el que provee económicamente, y damos gloria a Dios. Todas las esposas damos gloria a Dios porque ustedes varones son esforzados, que no descansan por proveer para la casa. Pero claro que por supuesto que nos encanta salir de compra y que el esposo pague. Nos encanta cuando nos invitan a almorzar. Hoy será un día estupendo para no hacer almuerzo a las esposas. Pero más que eso, hermanos, ¿sabe qué nos gusta? Que en la madrugada nosotras nos paremos y veamos al esposo orando. Eso me da a mí una seguridad. Él está orando. De pronto no estará orando por nosotros en el momento. Está orando en el caso nuestro, estará orando por la iglesia. Pero el hecho de que está madrugando y está orando, ¿sabe? Uno se siente como segura, ¿sí? Entonces necesitamos a hombres espirituales. Pero resulta que nuestros hijos también necesitan ver a padres que caminan en armonía. A padres, a un matrimonio donde ellos digan: hermano, es mi sueño, donde mi hijo quiera una esposa, imagínense, como quiere una esposa que sea como mi mamá. Necesito mucho que trabajar,
O que mi hija diga, quiero ser una esposa como mi mamá. Para mí es una medida alta por la que necesito trabajar. Y eso es en lo diario, en la casa, donde usted no me ve, pero el Señor sí. ¿Me entiende? El Señor sí. Entonces, como papá, ser de motivo de admiración, no solo por la plata. Y pues nos ha tocado en este tiempo de dificultad económica como país, como mundo, etcétera, pero que ellos te vean a ti un hombre de fe, una mujer de fe, ¿me entiende? Una mujer sabia, un papá que es perdonador, que cuando ellos se equivocan, tú le das el ambiente de perdón. Un papá que también provee la protección espiritual, la mamá, pero también entonces hijos que sean hijos de honra, hijos que traigan alegría al corazón de los padres, hijos que honren a sus padres, que obedezcan, que decidan. ¿Por qué? Porque quieren agradar al Señor. Pero entonces nos vamos a lo laboral. Si yo soy el dueño, entonces me conduzco con justicia, con rectitud, con amor hacia el empleado. Y si soy empleado, me conduzco con respeto, porque son delante del Señor, somos iguales. Entonces, imagínense si toda esa madurez que venimos hablando desde el capítulo 1, ese conocer a Cristo revelado, a Dios revelado en Cristo, todo lo que hemos estado aprendiendo, ¿dónde se va a evidenciar? En mi casa, que es con los que convivo. Pero entonces con lo siguiente que se va a evidenciar es con los que trabajo, con la gente que más pasamos en la casa, con la familia y con los que trabajo. Ahora te pregunto, esa gente que no es creyente, ¿tú crees que no verá? Oye, pero este siervo trabaja con gozo y nos están pagando una miseria, pero trabaja con gozo, llega temprano, se esmera, da más de lo que le piden. O de pronto verán, oye, este amo, este dueño es muy amoroso, es muy justo, ¿me entiendes? Eso repercute en las personas y repercutirá en tu familia. El fin de todo esto es como se llama el mensaje: perfectas relaciones. Lograr perfectas relaciones. Y la palabra perfecta no es porque nunca tengamos error, porque hermanos, los tenemos y muchos. Está hablando de madurez. Esa perfección es en madurez, en relaciones maduras, en relaciones que cada día van avanzando y creciendo también en madurez. Póngase de pie. Gracias, Señor.